poquito para atrás. ¿Sabes? Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en esta nueva transmisión del Consulado de México en Tucson. Les saluda con mucho gusto el cónsul adscrito Li Wong y hoy está con nosotros nuestro cónsul de protección, Jesús Gutiérrez, y también una de nuestras abogadas del programa de asesorías legales externas, que es el que nos permite referir a todas las personas mexicanas que necesiten propiamente la asesoría legal de una abogada, un abogado, a un consejo propiamente legal. Doralina Luna, a quien como siempre le agradecemos muchísimo el tiempo y la disposición. La intención de tener esta conversación es tocar un poco sobre las dudas, los cambios que se han dado en las últimas semanas en la actualidad migratoria, porque sabemos que han sido profundos, han sido de forma y han sido también de fondo. Hay muchas personas que tienen dudas, sobre todo si están en un proceso de ajuste migratorio o de cambio migratorio, sobre qué deben hacer, cosas como si pueden viajar, si pueden salir de los Estados Unidos, si hay ahorita cambios en las ayudas públicas que se reciben, etcétera. Entonces, para darle un poco de orden y certeza y, por supuesto, información fidedigna a todas las personas mexicanas, vamos a tener esta conversación liderada por el Cónsul de Protección. Como siempre, recuerden que el consulado tiene las puertas abiertas. Si tienen cualquier pregunta, recuerden, tienen dos recursos muy valiosos: CIAM, que es el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, nuestro call center que opera 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, incluidos fines de semana y días festivos, en el 520-623-7874. Está diseñado específicamente para atender este tipo de preguntas que vamos a comentar hoy. Y también nos pueden mandar mensaje por redes sociales si tienen cualquier pregunta para que, por favor, antes de acudir con personas que no tienen las certificaciones legales, administrativas y migratorias para hacer preguntas o para hacer cualquier trámite, primero toquen base con nosotros. Recuerden que el consulado siempre va a poder ponerles en la dirección correcta. Así es que, sin más, Jesús, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, cónsul. Buena tarde y nuevamente muchas gracias a la abogada Doralina Luna. Y pues bueno, como bien lo mencionas, cónsul, pues muy buen momento para hacer esta conversación sobre la actualidad migratoria, porque pues hemos visto que hay cambios que nos llegan noticias sobre cambio en tal regulación o cambio en tales condiciones, o noticias sobre, pues sí, hemos visto aumentos de detenciones, aparecen en aeropuertos, en fin, creo que es un buen momento para tener esta conversación y quisiera, abogada, si no te importa, que los centremos a lo mejor en tres temas particular que hemos visto y que nos han preguntado aquí el público. Uno, bueno, que se anunció recientemente, ¿no? Ciertos cambios sobre el Advance Parole, que es este permiso para viajar que le dan a ciertas personas que están en cierta circunstancia de trámites migratorios. También tenemos una regla que ya se había anunciado desde antes, pero que ya está por entrar en septiembre, me parece, que es cambios a la regla de carga pública. Es el otro tema que proponemos y también, pues, últimamente, en las últimas semanas se mencionó pues que se iba a empezar a hacer cancelaciones de visas en la frontera para aquellas personas que hubieran tenido hijos aquí en los Estados Unidos. En fin, pues todos estos temas pues sí causan dudas, causan confusión entre la gente y pues agradecemos nuevamente tu tiempo para que nos puedas conversar sobre esto. Primero, no sé si podemos hablar sobre el Advance Parole. ¿Qué son los cambios que tú has detectado o a qué calidades migratorias serían las que les afectarán? Bueno, muy buenos días y gracias de nuevo por la invitación y me da mucho gusto que el consulado siempre está, ¿no?, al último grito de la moda. En cuanto surgen las preguntas, aquí están ustedes para nuestra comunidad, ayudar a contestar estas preguntas. ¿Qué sucedió con el Advance Parole, el permiso para viajar? Bueno, desafortunadamente hace 7 días la mesa de apelaciones emitió una decisión en un caso que se llama caso del Carmen Lara.
Esta decisión es horrible, terrible, porque dice que cuando alguien ya tiene permiso para viajar, al salir a viajar, aún teniendo permiso del gobierno para regresar a Estados Unidos legalmente, el gobierno mismo que dio ese permiso está diciendo, si te vas, ponte atento porque tienes el castigo de 10 años si te quedaste más de 6 meses o un año en Estados Unidos sin permiso. Entonces, ¿cómo nos afecta? ¿A quién afecta? Número uno, a las personas que tienen DACA, que a partir del 13 de agosto, entonces vamos a decir, ¿a quién afecta? A la gente que va a viajar después del 13 de agosto del 2026. O sea, si tú tienes DACA y ya viajaste antes del 13 de agosto, estás bien, no tienes ningún castigo, no hay problema, puedes arreglar, puedes tener todos los beneficios de Estados Unidos, del gobierno, porque no te afecta esta decisión. Pero si viajas después y ya tenías más de 6 meses o un año overstay, dicen la gente que se quedó más de tiempo, o si estuviste sin documentos, sin permiso, más de 6 meses o un año, entonces tienes el castigo de 10 años. Quiero ser muy clara de esto porque han habido muchos videos, muchos abogados diciendo, ya se murió el advance parole, ya no pueden hacer advance parole, ya no pueden salir los de DACA. Y estoy hablando acerca de los de DACA. La respuesta es no, porque a veces los chamaquitos, los adolescentes que consiguieron DACA antes de los 18 años de edad, nunca tuvieron tiempo ilegal o nunca fueron overstay ni nada de eso, porque ese reloj empieza cuando uno es adulto, a los 18 años y 6 meses. Entonces hay cierta gente que todavía puede pedir ese permiso para viajar y salir y entrar legalmente para poder arreglar si están casados con ciudadanos o algo por el estilo. Entonces, lo que quiero que se acuerden es que si tienen DACA y viajaron antes del 13 de agosto, sigan su plan, sigan la estrategia. Los que van a querer viajar después, consulte con un abogado, una abogada de migración para que les dé el consejo legal correcto. Ahora, ¿qué tal mi prima que está haciendo un ajuste de estatus? Ella se vino en el 2010, se quedó mucho tiempo, pero ya por fin su hijo cumplió 21 años y está pidiendo el ajuste de estatus, está pidiendo su mica. Y ella ya le llegó su permiso para viajar, viajó hace un mes, no pasó nada, pero quiere salir la semana que entra. Esa gente que tiene permiso de viajar y ya viajó, qué bueno que ya viajaron, porque ya no pueden salir, porque si salen después del 13 de agosto del 2026, pueden tener ese castigo de 10 años. Y no estoy diciendo que los van a negar, pero estoy diciendo que van a necesitar un perdón por ese castigo y tal vez no tengan con quién hacer ese perdón. Y es importante eso porque no quiero ser catastrófica para decir, ya no salgan, pero les voy a decir una cosa, a todos mis clientes les mandé un mensaje el 13 de agosto para decirles, ya no pueden viajar a menos que hasta que yo me ponga a mirar su caso, hasta que yo me ponga a escudriñar y decidir que no tienen el castigo y que ya pueden viajar. Pero ahorita como están las cosas, estamos diciendo que si ya tienes el permiso para viajar y sales, puedes estar enfrentándote a ese castigo de 10 años. Y sí, si me preguntan a mí qué tipo de decisión es esa, es una decisión que no necesariamente está siguiendo con el lo que la Corte Suprema ha dicho, pero bueno, aquí estamos y es lo que hay. Estamos así y tenemos que saber y por el momento detenernos antes de salir del país. Ok. Una pregunta, licenciada. Entonces, nada más una precisión. Aparte de esta trámite adicional que implicaría el salir del país, que es el pedir el perdón por el castigo de 10 años, ¿también estaría el riesgo de que incluso la persona no fuera admitida de regreso al país? Te voy a decir en teoría,
te tienen que dejar entrar, porque es el parole y es la entrada, esa decisión de la mesa de apelaciones no habló acerca de la entrada, Ok. no opinó si la entrada era legal o no. En teoría, no debe haber problema con regresar. En práctica he visto que hay unos oficiales que no entendieron muy bien la decisión de la mesa de apelaciones del Carmen Lara. Entonces hubo por lo menos una o dos personas que tuvieron que durar un poquito más de tiempo en la garita antes de que los dejaran entrar. Pero estoy hablando de en Estados Unidos, no estoy hablando de la garita de Nogales ni de Naco, algo así, sino que es algo nuevo y los oficiales todavía van a estar un poquito confundidos de qué significa. Sí, para decirte, pues, si a los abogados nos tomó tiempo procesarlo y asimilarlo, imagínate alguien que no hace eso todos los días. Entiendo. Pues sí, pero pues sí, digo, aunque eh, no esté el riesgo de la reentrada al país, pero pues está el riesgo de este trámite adicional que mencionas, que es el advance parole, y pues que aparte, pues que cuesta, ¿no? O sea, eh, Claro. son trámites adicionales y costos adicionales para la persona. Entonces, Sí. pues bueno, pues creo que sí queda bastante claro. Al final el mensaje, como indicas, ¿no? Consultar con un especialista, con un abogado. Sí. ¿No? Y solamente a los DACAs, bueno, porque lo mencionaste, las personas que tienen DACA, pero hay algunas otras clasificaciones migratorias que pudieran también estar en ese riesgo, pues todos los que tengan advance parole. Todos los que tengan Advance Parole, o sea, si recibiste parole, Advance Parole por DACA, si lo recibiste porque estás en un proceso de ajuste de estatus, si estás en un proceso de ajuste porque eres VAWA, porque eres visa U, porque eres visa T, aún así yo diría no viajes por el momento porque no sabemos todavía bien cómo va a afectar a los de visa U o visa T. Definitivamente los de Bagua sí los afectaría y hay mucha gente que lleva muchos años aquí y definitivamente iban a recibir el castigo de 10 años. Ok, sí. Y precisar que es para las personas que tuvieron una presencia irregular, ¿no? Sí, Ok, pues bastante claro y pues bueno, siempre el mensaje, consultar con un abogado antes no, de, ¿no? Y si no saben o no tienen información sobre eso, como ya lo mencionó el cónsul, pueden llamarnos al CIAM, el Centro de Información y Asistencia Mexicanos, para que les demos orientación y les proveamos sobre contactos de especialistas en la materia, ¿no? Muy claro. bien. ¿Te parece si avanzamos al siguiente tópico, que era la carga pública, ¿no? Esta regla que la anunciaron hace unos pocos meses, que va a entrar en vigor. Entonces, pues también entiendo que es bastante técnica la explicación, eh, Sí. porque se involucra pues, beneficios gubernamentales, federales, no sé si estatales, en fin. Y pues bueno, cuando uno tiene hijos, cuando sí, cuando no. ¿Qué es lo que nos pudieras comentar al respecto? Bueno, hace como 2 días el gobierno anunció ya un poquito más las reglas de la carga pública y esto es algo, quiero ser muy clara, es algo que ha sucedido por más de 100 años que han siempre mirado carga pública, sino que debido a esta administración están cambiando cómo están mirando las cosas. Entonces, quiere decir que a partir del 18 de septiembre del 2026 van a mirar más cosas para determinar si te van a dar la mica o no. ¿Qué cosas? Bueno, están mirando tus ingresos, tu salud, tu edad, tu familia, tu educación y tu capacidad para trabajar. Quiero ser muy clara. Si tú que estás mirando este video, este live, si tú ya estás en proceso de ajuste de estatus, esto no aplica a ti. Si tú ya mandaste tu aplicación, si tú vas a mandar tu aplicación antes del 18 de septiembre, esta nueva regla no aplica a ti.
Es importante porque no quiero que la gente se asuste. Asimismo, quiere decir que van a mirar más cosas, o sea, uno tiene que demostrar más capacidad para trabajar, porque estás diciéndole al gobierno, en los próximos 5 años yo no voy a hacer carga pública, el gobierno no me va a tener que mantener, no me va a tener que ayudar. Ahora, tú y yo sabemos, el cónsul y yo sabemos que la mayoría de la gente pues ya está trabajando, siempre se ha valido por sí mismo y si necesita algo siempre cuenta con su familia. Pero aún así, esta administración quiere ponerle más trabas a el proceso de regularización. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que demostrar todo lo que antes no habíamos demostrado y si aún así el oficial piensa que vas a hacer carga pública, te puede pedir una fianza. Una fianza, tienes que dar una fianza como según esto, que se queden con ese dinero por 5 años y luego te lo van a regresar. Quiero hablar un poquito acerca de Arizona y los beneficios públicos que se reciben aquí en Arizona. Aquí en Arizona, pues no se recibe casi nada, o vamos a decir nada, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están en Arizona no van a tener que preocuparse por eso. Una de las preguntas que ya me hicieron es, pero mis hijos reciben beneficios, pero mis hijos recibieron estampillas, pero mis hijos tienen access. Y yo en el pasado decía esto y voy a seguir diciéndolo. Tus hijos son ciudadanos, ellos merecen ese beneficio y eso no te va a afectar a ti. Ahora, a la pregunta, pero yo recibo access de emergencia. ¿Afecta o no? Y quiero ser muy franca, quiero ser muy clara y quiero que ojalá me hagan caso y me escuchen, porque yo para todo he sido muy directa y no me gusta asustar cuando no se debe y ser muy honesta en esto. Sí van a considerar access de emergencia que se utilizó después del 18 de septiembre, pero pero, no hay razón para quitar tu access de emergencia, porque es solamente una cosita de varias cosas que van a mirar. Y en ningún momento yo le voy a decir a alguien que se quite del access de emergencia cuando estamos hablando de la vida de alguien y de la seguridad de alguien. Y sabiendo que es solo una cosita que están mirando, donde podemos hacer fuerte el resto de las cosas. Como, por ejemplo, la gente ha conseguido como seguro de salud para demostrar, no, yo compré seguro de salud. Y eso es algo que cuenta en realidad que el gobierno te va a mantener o que te va a tener que pagar el hospital si tú ya tienes seguro de salud. Entonces, es lo que quiero ser muy clara y que la Y perdón, gente entienda. abogada, que la interrumpa. Creo que tuvimos Ah, un breve corte por la señal. ¿Podría repetir esta última parte sobre el access de emergencia, por favor? Porque justo ahí se cortó. ay, no. Por Ok, favor, por favor. exacto. El access de emergencia que se recibió antes del 18 de septiembre no cuenta para nada, el de uno, cuando uno aplica. El access de emergencia que uno utiliza después del 18 de septiembre sí cuenta en que es una de las cositas que se considera. Por lo tanto, yo le estoy diciendo a mis clientes y a los vecinos y a mis primos y a lo que sea que no quiten el access de emergencia, porque en sí no te va a causar que te nieguen el caso, en sí, porque van a considerar todo, así como dicen las instrucciones, así como se anunció, están mirando tus ingresos, tu salud, tu edad, tu familia, tu educación, tu capacidad para trabajar. Digamos que ya tienes permiso de trabajo y ya estás trabajando, ya es algo fuerte. Digamos que tienes seguro de médico, eso también va a contar. El hecho de que tengas acceso de emergencia no te debe afectar en algún modo de que te va a causar la negación. Entonces yo a todo el mundo le estoy diciendo, sí afecta, porque tiene uno que decir lo que es,
pero por favor no lo quiten nada más porque piensan que en sí con eso te va a causar la negación. Ok. Y esto también aplica para las estampillas de comida, porque las estampillas, entiendo, las otorgan pues normalmente por los niños, ¿no? O digo, por el ingreso Sí, global, pero, pero es un beneficio que se le otorga al menor que ciudadano, no a la persona. sí, buena pregunta. Asegurándose que las estampillas estén los nombres de los hijos y que no reciban ellos mismos. Pero sí, eso es el beneficio para lo que es el WIC, lo que es todo eso, es para el bebé, es para el niño. Entonces, siempre y cuando no reciban estampillas ellos mismos, que en Arizona estoy casi segura que no les dan. Ok. Pues son muy buenas precisiones porque, como indicas, ¿no? Aquí en este estado, pues alguien que no tiene estatus migratorio, pues virtualmente no es elegible absolutamente para ninguno de los beneficios públicos, excepto, como Sí. dices, el acceso de emergencia y pues, el mensaje es claro, ¿no? Digo, ante una emergencia médica, obviamente hay que atenderla. El mensaje no es dejen de atenderse, el mensaje es sigan atendiéndose en cuestiones de emergencia, porque como indicas es solamente uno de los elementos que podrían tomar en consideración. A lo mejor a diferencia de otros estados, no sé, en California, son un poco más permisivos, más abiertos con los beneficios públicos, a lo mejor allí tendría otra connotación que pudieran pues tomar en cuenta beneficios recibidos eh, en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, aquí en Arizona, como mencionas, pues está bastante más limitado. ¿Y qué otros beneficios? Ahorita me viene a la mente, ¿no? Digo, pues están las estampillas, la cuestión médica, no sé qué otros beneficios pudieran ser. eh, a lo mejor subsidios que otorgan a veces para pago de servicios, he visto que hay subsidios federales para el pago no sé, de la luz o de algo, dependiendo del ingreso del hogar. Eh, y pues sí, ahí indica que son beneficios federales. Entonces, pues a lo mejor estar atento a esos, preguntar antes de, ¿no? Sí. Sí, yo diría que y muy buen punto, para aquellos beneficios donde te ayudan que para la renta o que son como de emergencia que existen, yo diría asegurar que esté a nombre de los hijos o consultar con un especialista, porque puede ser que yo les diga, sabes que sí los van a tomar en cuenta, pero recuerda que están mirando los 5 elementos, o sea, qué tan fuerte, qué tan ¿qué tan fuerte va a estar el fregazo? A lo mejor muy poquito. A lo mejor tienes eso, pues es porque perdiste el trabajo, pero ya regresaste a trabajar. Y eso lo va a tomar en cuenta el oficial. Ok. Entonces, pero sí es muy importante, póngale mucho ojo a si van a estar recibiendo algo que esté a nombre de los hijos o antes de que decidan aceptar esa ayuda, consultar con alguien. Ok, ok. Y no han mencionado el monto de la fianza ni nada aún. Eh, Era así algo como puede ser de 5,000 a 90,000. Era una cantidad muy abierta. Am, y no se puede pagar la fianza antes de que el oficial lo decida. Y sí va a haber algunas cosas que, que, que uno tenga que causen que ni con la fianza se pueden curar. Entonces, a medida que estemos mirando todo esto, ahorita estamos leyendo las reglas. La regla era como de 99 páginas y todavía estamos asimilando y viendo cómo nos afecta aquí en Arizona. Pues sí. Y bueno, todo es parte pues, de las políticas que hemos visto recientemente, ¿no? De cómo ponerle más piedritas al camino, cómo obstruir o cómo hacer más complicado los procesos, ¿no? También incluso se había mencionado que para ciertas visas también iban a pedir una fianza, eso creo que no sé si caminó o no, pero bueno, sí, en general y parece que sí estamos viendo pues obstaculización a la estancia regular. No solamente es el combatir, entre comillas, ¿no?
la migración irregular, sino también la regular. También hacer más complejos los procesos. Sí. Pues bueno, es bastante aclaratoria los comentarios. Eh, y podemos pasar ya en esta última parte de la conversación. También se mencionó recientemente que a las personas que hubieran tenido hijos aquí en el país con visa de turista, que se les iba a cancelar la visa, ¿no? Particularmente en esta área no hemos tenido eh, comentarios de que haya ocurrido. Habrá que preguntarle a nuestros colegas del consulado de Nogales, eh, pero, pero sí hemos recibido preguntas, ¿no? Entonces la gente pues, está asustada porque, pues digo, por la dinámica fronteriza, pues hay una buena cantidad de personas que en efecto han tenido hijos del lado estadounidense. Eh, y pues todos preguntan que qué debo de llevar comprobantes o puedo pasar con el niño o no. ¿Qué comentarios nos podría hacer al respecto, abogado? Pues es muy interesante que están preguntando, ¿no? ¿Qué puedo llevar? Porque ahí está escondidito el mero tema, porque el hecho de que tus hijos nacieron aquí es una cosa y la otra cosa es, ¿estás preguntándole al consulado en Tucson porque vives en Tucson con visa de turista? Porque si la respuesta es sí, se van a dar cuenta. Entonces, si tú vives aquí en Tucson y entras y sales porque tienes visa de turista, date cuenta, por favor, que al cruzar estás mínimo violando los términos de tu visa y máximo cometiendo fraude o dando representación falsa de que eres turista. Entonces, el hecho de que tengas un hijo nacido aquí en sí no es el pecado, porque hay mucha gente que, como dicen ahorita del turismo de nacimiento, de que la gente viene y tiene sus hijos aquí por varias razones. Puede ser porque prefieren una clínica privada, porque están más a gusto aquí, pero viven allá en México 100% del tiempo. Si eres alguien que vive aquí y tuvo sus hijos aquí, se van a dar cuenta los oficiales de la garita. ¿Por qué? Porque tienes hijos que viven aquí. Entonces, para ellos es como la primera banderita roja que dices, oh, ok, tus hijos nacieron aquí, ¿dónde vives tú? Y te van a pasar a revisión secundaria y tienes que demostrar que no vives aquí. Entonces, si vives aquí, ¿qué estás haciendo entrando y saliendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo regaño porque, pues sí, estás esperando que tus hijos cumplan 21 años, entonces sí, sí, ya no salgas. Pero si Cónsul me está preguntando usted qué hacer, qué hacen los mexicanos que vienen a visitar o a las tiendas y tienen hijos que nacieron aquí, ¿qué deben hacer ellos? La respuesta es, eh, señores, por favor, carguen que pagaron el parto, carguen evidencia de que tienen un negocio allá, que trabajan en México, que viven en México, inclusive cargar los recibos de las cuentas de luz. Obviamente, si no tienen nada que demuestre que están viviendo aquí porque viven allá, entonces son los que deben cargar todo y decir, yo es que yo no vivo en Estados Unidos. Lo que no sabemos, y porque sí es cierto, yo no he oído de nadie aquí en Nogales o aquí en Tucson que les ha sucedido en la garita, pero si alguien vive aquí, no debe estar cruzando, no debe estar cruzando. Y el hecho de tener hijos nacidos aquí no es el pecado mayor. El pecado mayor es violar los términos y condiciones de la visa, que es un pecado que se puede perdonar, pero en este momento hay que tener mucho ojo. Quisiera también añadir brevemente algo que acaba de suceder en las últimas 2 semanas. Disculpen que oficiales de Homeland Security nos han avisado a los abogados que ahorita están poniéndole mucho, mucho, mucho más ojo a las personas que se quedaron de más, porque recuerden que ahorita hay
un número de personas que tienen que arrestar, tienen que detener. Hay una cuota que viene de allá, de lo más alto, o sea, de Stephen Miller, que está diciendo, tenemos que arrestar a ta gente. Entonces, ¿de dónde lo sacan? ¿Quiénes son las personas que vinieron como turistas y se quedaron de más? También incluye las personas que están en proceso de ajuste de migración que ya tienen overstay. También incluye las personas que vinieron como prometidos, aun si se casaron dentro de los 90 días, pero no metieron papeles hasta después de que se les venció los 90 días. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo digo no para asustar a nadie, lo digo para que consulten con un abogado. Si ya fueron con yo les digo, la vecina, la notaria, los preparadores de papeles que están practicando la ley de manera ilegal, porque eso es práctica de la ley y es algo penado aquí en Arizona. Sin ser abogados, esas personas están llenando papeles para las gente, les están cobrando menos, pero les dicen, ay, soy abogado, no son, y están diciendo que, ay, siempre, no puedo ir a la entrevista contigo. ¿Y qué sucede? En la entrevista sucede todo, ¿no? Todo mal, y se les niega el caso, y ahorita lo que está sucediendo, y ha estado sucediendo por lo menos en el último año, 6 meses, cuando te niegan el ajuste de estatus, te mandan a proceso de deportación, te mandan a corte, te mandan al tribunal. Entonces hay que tener mucho cuidado y más en las últimas 2 semanas que nos anunciaron esto, que tenemos mucho cuidado. Ahora, mis clientes están protegidos porque pues aquí estoy yo y estoy velando por ellos, estamos velando por ellos 24 horas al día, pero las personas que no tienen abogado necesitan consultar para asegurar que están bien. Siempre lo hemos dicho, prepárense, ahí viene la tormenta, ahí viene la tormenta. Pues, ¿qué está pasando? Pues está tronando, rayos y truenos, está lloviendo y aún así debemos seguir preparándonos, debemos seguir estar informados de lo que está pasando y también no tener tanto miedo que nos detengamos, sino suficiente miedo para consultar, suficiente miedo para tener el valor de preguntar, consultar con una abogada y decir, estoy bien, voy a estar bien, ¿qué opciones tengo? Perfecto, pues son muy buenas precisiones las que haces porque, pues sí, en efecto, digo, no es un misterio, no es un secreto, pues hemos visto un aumento en detenciones, sobre todo de gente pues, que puede estar en alguna situación vulnerable, ¿no? Y pues nuevamente, no nos cansamos de repetirlo, acérquense al consulado si no si no saben hacia dónde dirigirse. Aquí les podremos dar orientaciones, podremos guiar con organizaciones, con abogados. Eh, Muchas veces dicen, no, es que es muy caro, que no tengo dinero. Hay organizaciones que realizan esto a bajo costo, que están certificadas, que tienen todas las credenciales para realizar ciertos trámites. Y pues bueno, también considerar pues, que es una inversión de vida, ¿no? Uno a lo mejor está dispuesto a comprarse un vehículo, que no es una inversión de vida, ¿no? Y los gastos en trámites migratorios, pues realmente es una inversión, ¿no? Eh, pero sí son muy buenas precisiones. Volviendo nada más, regresando un poco a la pregunta de las visas de turista y de los hijos nacidos aquí, no solamente nada más son las personas que nos han consultado, porque nos llegan, digo, preguntas por correo electrónico, por diversos medios. Entonces, los que nos han preguntado es gente que vive en México, ¿no? O sea, no es gente que vive acá y que pues, ya tuvo hijos y que obviamente pues, está en una situación irregular. Y, pues, normalmente esas personas pues no salen a México, ¿no? Pero, pero sí, los que nos han consultado son gente que está del lado mexicano, está en el lado mexicano de la frontera y que sí, nos dicen, oiga, ¿qué debo de llevar la próxima vez, ¿no? Buena precisión la que haces de llevar los recibos, comprobar los pagos. Se me ocurre también, porque se da mucho también en frontera,
Hay gente que pues, estuvo acá pues, con una visa de trabajo o con una situación por la cual estaba en Estados Unidos y aquí tuvo a sus hijos, ¿no? Este, entonces, pues se me ocurre también pues, comprobar que cuando nació el niño, pues estaba uno trabajando de manera regular con su visa, no sé, ya sea H2, H1, la visa que sea, pero comprobar que por esa es la razón por la que nació acá, ¿no? Porque estaba radicando de manera temporal. Pero, pues sí, son muchos cambios los que hemos estado viendo. eh, y pues sí, como bien mencionas, las detenciones se están yendo pues, sobre las características a las personas pues, más vulnerables, ¿no? Por ahí lo mencionaban en algún comentario. Pues digo, si la autoridad migratoria ya tiene un listado de gente que voluntariamente entregó su información. ¿Quiénes son? Pues los que tienen DACA voluntariamente la entregaron, los que están en, no sé, en asilo, voluntariamente la entregaron y están en un proceso, ¿no? Pero se les ya tiene esa información, entonces pues, es mucho más sencillo para ellos pues, es irse sobre esos casos, eh, ya sea que estén transportándose en vía aérea, viajando, obviamente saliendo del país o en algún retén. Pues bueno, el tema es más allá no es la idea infundir miedo, la idea es decir, consúltense, infórmense. Eso es la base de todo, ¿no? Información e información de calidad. No con el vecino, como indicas, no sino con alguien que tenga las credenciales para poder dar dicha información. Eh, no te eh, queremos tomar a lo mejor más tiempo. ¿Tienes algún comentario adicional? Sí, gracias a lo que estás mencionando, me acordé de otra cosa que también es muy candente, ¿no? Viajar dentro del país, en avión, en autobús, en carro. En el pasado yo siempre he sido muy aventada y yo siempre le he estado diciendo a los clientes, aviéntense, carguen esto, carguen el otro, estamos bien. En el último mes o dos tuve que ponerle el alto a todos mis clientes y decirles, adivinen qué, no, en mi opinión, no viajen dentro del país, no viajen fuera del estado. Ahora es decisión siempre del cliente qué hacer, pero si lo van a hacer, pues aquí tienen a su abogada, pero les voy a tener que cobrar porque me van a hablar el sábado a las 10 de la noche porque los detuvieron y voy a tener que responder, pero es algo importante para las personas que están en proceso. Digamos que tienen el caso de corte pendiente, digamos que tienen permiso de trabajo o el ajuste pendiente. Yo diría, siempre carguen todo, así como los mexicanos que viven en México y que van a cargar su maletín cada vez que crucen, su maletín con evidencia que viven en México, los de aquí van a cargar sus recibos, su permiso de trabajo y espero que tengan un abogado al quien le puedan hablar. Pero es lo que yo digo, ahorita lo que yo era y yo soy muy aventada porque me gusta saber de todo y me gusta poner, poner, ¿cómo se dice? El pie donde no sé cómo va el dicho, pero si lo digo es porque yo sé que es verdad. Entonces, siempre he sido muy aventada porque yo sé cómo solucionarlo. Desafortunadamente, en este momento, les tengo que decir al público, a mis clientes, los que no son mis clientes, hay que tener mucho, mucho cuidado para viajar dentro del país. Estamos en Arizona, lo bueno que no estamos en Texas, no estamos en Florida, algo así, pero aún así estamos en Arizona. Afortunadamente, esta ciudad es un poquito más, es mejor estar aquí que en otras ciudades, es la realidad, pero aún así hay que tener el ojo y como dijeron ustedes, o sea, estar informados y como dije yo, tener miedo, pero poquito miedo, no mucho. Perfecto. Pues sí, son comentarios muy puntuales. Nos has dado una muy buena
visión en estos tres temas, bastante útil. No queremos abusar de tu tiempo tampoco, cónsul. No sé si tengas algún comentario adicional. Y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nada más leer una pregunta que nos llega de la audiencia ahorita en el Facebook Live. Me gustaría saber si habrá algún otro video para informarnos sobre ayudas para personas con casos de asilo. ¿Cómo nos ayuda el consulado con asuntos legales en México? Ahí nuestra recomendación es vayan directamente con pues, el abogado o la abogada que ustedes determinen. Puede ser incluso la abogada Doralina Luna, porque si es un caso de asilo, el gobierno de México no puede involucrarse, ¿no? Básicamente es porque ustedes están diciendo que por cualquier razón el gobierno de México está haciendo algo indebido hacia su persona y por ende no es coherente que el gobierno de México mismo se involucre para ayudarlos. Tenemos que tener las manos fuera del caso de ustedes, pero tienen, por supuesto, plena libertad de ustedes mismos, ustedes mismas, acudir por el Consejo Migratorio o el abogado o la abogada migratoria que mejor determine. Entonces, nada más quería atender esa pregunta y pues en efecto, Doralina, te agradecemos muchísimo. Yo creo que así en resumidísimas cuentas, los tres puntos que platicamos hoy para la audiencia son básicamente si yo estoy en algún tipo de ajuste migratorio, el que sea, incluido un parole, no importa si es por DACA, si es porque tengo visa VAWA, si es porque tengo alguna visa de trabajo, antes de viajar, no solo hacia afuera de los Estados Unidos, sino al interior de los Estados Unidos, antes de yo ir a un aeropuerto, a una garita de entrada o a un retén, por favor consulten con su abogada, su abogado migratorio, porque podría haber motivo para que ustedes sean al menos pasados a una segunda revisión y hay que tener los comprobantes de que uno está en orden. El segundo tema que tocamos fue si estamos recibiendo cualquier ayuda pública, incluido del estado de Arizona. No es inmediatamente algo que nos prohíba continuar con un ajuste migratorio o tener un ajuste migratorio en el futuro, pero sí hay que ser cuidadosos. Hay que ver qué tipo de ayuda se está recibiendo, qué opciones hay al interior de la familia para ver quién recibe ese apoyo. Y de nuevo, lo más recomendable es que se sienten con un abogado o una abogada migratoria para que les diga cuál es su situación. Muy importante, si están recibiendo ayudas de emergencia, no hay que suspenderlas. Hay que preguntar primero y a partir de eso tomar la decisión. Y finalmente, lo que platicamos sobre las personas que vienen con visa de turista, pues un poco similar. Tienen que demostrar básicamente que ustedes no viven en los Estados Unidos y que han respetado los términos de la visa que tengan, en este caso, una visa de turista, una visa de caso, una visa de turista, una visa B1, B2. Es muy importante cargar con toda la documentación que nos permita demostrar que, por ejemplo, si alguien nació en los Estados Unidos, ustedes se hicieron cargo de los gastos de ese nacimiento y que actualmente residen en México, además de muchas otras situaciones que ustedes tendrán que explicar a partir del soporte documental que carguen con ustedes al momento de solicitar el ingreso, ya sea por tierra o por aire, a los Estados Unidos. Creo que ese es el resumen. De nuestra parte, simplemente queremos también recordarle a las personas, si por cualquier razón llegan a ser detenidos o detenidas o son enviados a una segunda revisión, por favor recuerden los consejos básicos. Hay que ser muy respetuosos siempre con las autoridades, no hay que correr, no hay que hacer forcejeos físicos. Por favor, no den información imprecisa. Por favor, recuerden que siempre tienen, si así lo deciden ustedes, el derecho a permanecer en silencio hasta que puedan consultar con su abogado o su abogada o la decisión que ustedes determinen, pero es un derecho que ustedes tienen independientemente de en dónde, cómo o cuándo los estén deteniendo. Y por favor también recuerden que en el momento en que una autoridad, en este caso migratoria, les diga que ya están formalmente detenidos, tienen la posibilidad de decirle a esa autoridad que contacta al Consulado de México más cercano, para que por favor nosotros como consulados podamos tener el acceso a ustedes, sepamos en dónde están, de qué se tratan los cargos que tienen. Si ustedes así lo determinan, podamos avisarle a sus familiares qué es lo que está ocurriendo. No perdamos rastro de ustedes. Ahorita las personas detenidas están siendo trasladadas a diferentes ciudades en lo que son procesadas. Nosotros como Red Consular de México podemos ayudarles a saber en dónde se encuentran y también vamos a poder explicarles, si es el caso, cuáles son los pasos para un proceso de remoción de los Estados Unidos y de regreso a México. Entonces, con eso cerramos de nueva cuenta SIAM, nuestro número, 24 horas del día, 520-623-7874. Quedamos a su disposición por redes sociales.
por nuestro correo electrónico. Vengan al consulado para el departamento de protección que encabeza el cónsul Jesús Gutiérrez. No necesitan cita. Los esperamos siempre con puertas abiertas. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias, estimada Doralina, por este tiempo y esta orientación. Gracias por la invitación de nuevo. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.